Ahora me complace presentar al segundo expositor de esta tarde, el doctor Jorge Antonio Asbun Rojas, experto en Derecho Constitucional. En ese entendido, debo hacer presente como datos importantes de su biografía y experiencia profesional que el doctor Asbun es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Comparado por el Instituto de Derecho Comparado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Es director del estudio jurídico Asbun y Asociados desde el año 1991, especializado en las áreas constitucional, civil, comercial y arbitral. Es miembro de la Cámara Internacional de Arbitraje, CCI Bolivia, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Ha sido presidente del Consejo Técnico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz, CAINCO, gestiones 2010-2014. Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, miembro del Consejo Nacional Preconstituyente y Preautonómico del año 2006 y miembro del Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional del año 2001. Es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho Constitucional. Es profesor de posgrado en las universidades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Ha publicado varios libros de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y sus trabajos han sido editados en libros colectivos y revistas de Argentina, Brasil, España, Chile, México y Perú, entre otros países. Me permito ceder en este sentido la palabra al doctor Asbun para que pueda exponer el tema sobre las teorías del contenido esencial de los derechos fundamentales. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, saludar la iniciativa del presidente del Tribunal Constitucional por convocarnos a discutir temas constitucionales y, sobre todo, en este seminario que tiene un objetivo específico visto desde la perspectiva alemana, española, costarricense, peruana, que creo que resulta muy informativo para todos y nos permite comparar las experiencias de cada país. Un saludo cordial también a las magistradas Karen Gallardo, Celia Vargas, al presidente del Tribunal Agroambiental, a todos los magistrados y estudiantes y profesionales presentes, como así y en particular a nuestros invitados aquí presentes. El tema que se me ha pedido abordar a mí es el relativo al contenido esencial de los derechos fundamentales. He estructurado esta exposición en una parte descriptiva de lo que es el contenido esencial desde sus orígenes y una pequeña evaluación al final de lo que entiendo yo es la significación jurídica del contenido esencial. Luego unas concretas referencias al caso latinoamericano para concluir respecto de este tema en el constitucionalismo boliviano. Bien, el contenido esencial de los derechos fundamentales como expresión nace en el artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn, aprobada en 1949. Ese artículo dice: cuando al amparo de la presente ley fundamental sean restringidos un derecho fundamental por una ley determinada o en virtud de lo dispuesto en ella, dicha ley deberá aplicarse con carácter general y no solo para un caso particular, y deberá especificar además el derecho en cuestión indicando el artículo correspondiente. Y agrega: en ningún caso se podrá afectar el contenido esencial de un derecho fundamental. Este es el origen de la expresión y autores como Michael Lothar, Rubén Sánchez Gil, Luciano Pareja, Antonio Luis Martínez han señalado que este es un concepto que permitió construir verdaderamente como señalan, un instrumento de verdadera concreción de los derechos fundamentales. Señalan ellos que esta expresión ha permitido poner un límite a los excesos que se habían dado, sobre todo en la República de Weimar, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo,
en cuanto se aprobaban leyes que no guardaban el debido respeto de los derechos fundamentales y en consecuencia la Constitución no lograba juridizar los derechos fundamentales. Ellos añaden que en verdad esta expresión ha permitido empoderar los derechos fundamentales y dejar que sean meras referencias políticas o de otro orden para convertirlos en instrumentos garantizados. Martínez Pujalde calificó el contenido esencial como una clave de bóveda del entero sistema constitucional de derecho. Se menciona por estos autores que en el origen, la situación que creó o que dio lugar a que se creara la expresión contenido esencial se fundamentaba también en el hecho de que el gobierno nacional socialista había hecho tabla rasa con los derechos y entonces la Constitución no servía como un instrumento de protección de ellos. También esto dio lugar a las discusiones entre las escuelas formalistas o historicistas, llamada positivismo, y el naturalismo. Cuestionaban que en realidad si se pensaba en el positivismo como la posibilidad de crear normas que cumplen formalmente el procedimiento establecido en la Constitución o en otra ley constitucional, independientemente del resultado, podrían llegarse a aberraciones como la que sucedió en el nacionalsocialismo. En razón de todos esos aspectos, ellos consideran que faltaba un instrumento, un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, y eso se había logrado con la expresión contenido esencial. Esa era la lectura que ellos concluían a partir de la aparición de este concepto. Es importante destacar que luego de su aprobación en la Ley Fundamental Alemana, esta expresión fue utilizada también en otras constituciones como la española o la portuguesa como tal, como expresión del contenido esencial de los derechos fundamentales, pero creo que el que se haya usado luego en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 53, nos muestra que el concepto o la expresión esta, contenido esencial, se volvió en cierta manera parte de la cultura jurídica, porque ya no era un país u otro, sino que la comunidad de países entendían que tenía un significado jurídico que valía la pena incluirlo en un proyecto común que tenían y que señala respecto del contenido esencial. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Obviamente es mucho más dificultoso encontrar el significado jurídico de lo que es contenido esencial. Quiero decir, incluirlo en las constituciones, admitirlo como parte de la cultura jurídica, no presentó mayores inconvenientes. Hubo una adhesión relativamente importante de los países citados y de la Comunidad Europea en general, y como veremos luego también en su aplicación, aunque no en su inclusión constitucional en los países latinoamericanos. Pero ya más difícil es identificar el significado jurídico y los alcances que tiene esta expresión. Ahí se han desarrollado diversas teorías, que por cuestiones de espacio nos vamos a detener básicamente en tres, que son las dominantes, podemos decir, o las más usuales. La teoría relativa, que señala que en realidad el contenido esencial requiere del legislador, o en su caso del juez constitucional, cuando le corresponde identificarlo, una justificación debida que permita razonablemente justificar por qué debe o no debe considerarse afectado o no afectado un derecho fundamental. Es decir, utilizando fundamentalmente las categorías de razonabilidad o de proporcionalidad que han sido ampliamente expuestas acá, debería llegarse a una conclusión de definir lo que es un derecho fundamental y lo que es dentro de ese su contenido esencial. Como se suele citar frecuentemente a Alexis, este
autor señalaba que el contenido de un derecho fundamental es el que queda después de la ponderación. Es decir, después de hacer un balance, utilizando los criterios que han sido mencionados ya por mis colegas, lo que queda sería al final el contenido esencial de ese derecho. Es decir, es necesario utilizar el test de razonabilidad finalmente para determinar, según esta teoría, lo que es el contenido esencial de un derecho fundamental. Frente a esta teoría se desarrolla la teoría absoluta, que nos describe que el contenido esencial no es el derecho fundamental en sí, sino un núcleo duro, una parte de él, que es indisponible tanto para las autoridades o los particulares, según sea la ocasión, y que define la esencia, porque es la esencialidad lo que destaca de este contenido esencial y lo hace diferente al derecho fundamental. Ese núcleo duro, como esencialidad, es indisponible para las autoridades. Sin embargo, existe otro contenido periférico dentro de estos derechos fundamentales que sí puede disponerse por el legislador o por el juez, pero para incluso legislar sobre el contenido periférico es imprescindible ofrecer las razones que se justifiquen. Destaco aquí que el hecho es que el derecho fundamental, según esta teoría, no es el todo, sino una parte de él, y otra parte del derecho fundamental resulta disponible. En consecuencia, toda limitación de un derecho fundamental debe estar justificada y además debe respetar su contenido esencial, o dicho de otro modo, aun cuando una disposición limitadora cuente a su favor con buenas razones, resultará ilegítima si llega a dañar el contenido esencial de un derecho fundamental. Una tercera teoría ha sido desarrollada por Martínez Pujalde, quien señala que el derecho fundamental o el contenido esencial del derecho fundamental es en realidad el todo esencial de ese derecho y por tanto no es posible hacer una definición, una diferenciación entre el contenido esencial y el contenido periférico, sino que hay un derecho fundamental cuyo contenido esencial se identifica, por así decirlo, o se convierte en un espejo de lo que es el derecho fundamental. Textualmente señala él: la idea de que el contenido esencial es una parte del contenido del derecho debe ser abandonada y si se comparte, por tanto, que el contenido esencial equivale al contenido sin más de los derechos fundamentales, puede entenderse el alcance que tiene el artículo 53.1 de la Constitución española. A partir de esas tres teorías, los diversos tribunales constitucionales, o utilizando otras teorías como las teorías subjetivas y objetivas, que no hacen más que precisar algunas cosas diferentes a todo lo que les he mencionado, han intentado definir lo que es el contenido esencial. La definición más usual, digamos, entre los tribunales constitucionales ha sido la dejada por el Tribunal Constitucional Español en la sentencia del 8 de abril, del 25 de abril de 1981, la sentencia 11 de 1981, que incluso sigue siendo citada por el Tribunal Constitucional Español, así lo tenemos expresada casi en los mismos términos en la sentencia constitucional 198 del año 2012, del 6 de noviembre del 2012. ¿Qué nos dice esta sentencia para definir el contenido esencial? Primero, que los derechos fundamentales no pueden ser absolutos o no son absolutos en la medida en que el universo jurídico constitucional hace una declaración de la existencia de diversos derechos y consecuentemente van a existir situaciones donde esos derechos se conflictúen y por tanto estos derechos, podemos concluir, son relativos o están relativizados por los otros derechos fundamentales y subraya además por otros bienes constitucionalmente protegidos.
El Tribunal Español dice que para identificar el contenido esencial se debe verificar en la Constitución lo que ésta establece por sí misma respecto de los límites de los derechos fundamentales que vienen en unas ocasiones expuestos expresamente. Y en otras, este es el otro elemento, vienen expuestos de manera inmediata o de alguna manera implícito, y consecuentemente hay que identificar desde la Constitución estos límites que la propia Constitución establece para los derechos fundamentales. De esta suerte, señala, hay que volver como centro de gravedad a las cuestiones propuestas en la idea del contenido esencial del artículo 53 de la Constitución. Y concluye, para identificar el contenido esencial, lo primero es acudir a lo que suele llamarse la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea, hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y en general los especialistas. Constituye desde esta óptica el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como tal, que sea reconocible como el derecho descrito por la Constitución. Y segundo, el segundo camino posible es definir el contenido esencial de un derecho a través de buscar en la tradición de lo llamado intereses jurídicamente protegidos como medida de los derechos subjetivos. Y concluye que en realidad estas dos vías para identificar el contenido esencial de un derecho fundamental requieren ser consideradas no una con exclusión de la otra, sino más bien de manera complementaria para encontrar el verdadero límite constitucional del derecho fundamental. Ahora bien, en la tradición europea, como vemos, el contenido esencial ha cubierto un espectro bastante grande de contenido jurídico. Sin embargo, si uno verifica si el origen, volvemos a la Constitución de Weimar, si el origen de las violaciones sufridas por los derechos fundamentales, y esta ya es una evaluación propia respecto de estos contenidos, de las evaluaciones efectuadas de las violaciones efectuadas a los derechos fundamentales durante la Constitución de Weimar, era por la ausencia de un contenido como es el contenido esencial, o al contrario, de una manifiesta violación de otros contenidos de la Constitución que igual protegían los derechos fundamentales, nos permite visualizar que en realidad el contenido esencial no aporta sustancialmente mucho a la juridicidad de los derechos fundamentales. Y digo esto porque en realidad, por un lado, los derechos fundamentales como tales son descritos en una norma jurídica fundamental. Si hubo una ley que excluía, aparte de la comunidad de los ciudadanos alemanes, como pueden ser los judíos u otros, significaba que independientemente de que no se entendiera o no existiera el contenido esencial, se rompía, por decirlo así, de manera elemental, el principio de igualdad de la ley, o se rompía el contenido mismo del derecho fundamental, que ya debía ser un compromiso jurídico para los legisladores y para el gobernante. Entonces, el hecho de que no se pueda negar el lugar principal que ocupan los derechos fundamentales en la Constitución, en cualquier Constitución, no se puede negar la naturaleza jurídica y directa de la aplicación de los derechos fundamentales, así vino siempre escrito en las Constituciones, y no se puede negar fundamentalmente la naturaleza jurídica de la Constitución, entiendo yo que hace que el contenido esencial se convierta en un elemento de discusión que puede incluso ser contraproducente para la correcta aplicación de los derechos
fundamental. Ahora bien, hecha esa conclusión, si miramos qué ha pasado con esta expresión en los países latinoamericanos, vemos que ninguno de ellos ha recogido la expresión como tal en las constituciones. Sin embargo, no hay tribunal constitucional que no lo haya utilizado. El Tribunal Constitucional de Colombia, desde una sentencia del año 1992, ya utilizó el contenido esencial, adoptó la posición de seguir la teoría objetiva, digamos, en sentido de proteger un contenido que entendía era el núcleo duro y de dejar para la legislación y las posibles regulaciones del derecho fundamental al legislador a través del contenido o del círculo periférico del derecho, y consecuentemente siguió manteniendo las líneas centrales de lo que es el contenido esencial en toda la doctrina. En el Perú también se siguió utilizando en los mismos términos que he mencionado para el caso colombiano el contenido esencial de los derechos. Así lo explica el tribunal en la sentencia del 1 de mayo del año 2016, entre otras muchas, relativa al expediente 2064. En esta sentencia quiero destacar la disidencia, y voy a permitirme leerla textualmente, del doctor Eloy, que está presente aquí, en la que él señala textualmente lo siguiente: en la jurisprudencia de este tribunal se encuentra que la expresión contenido esencial se ha usado de distinto modo. En especial ha sido entendido como un límite infranqueable determinado ad initio por el legislador de los derechos fundamentales, como un contenido ius fundamental que sólo puede hallarse tras realizar un examen de proporcionalidad, o como aquel contenido ius fundamental protegido directamente por la Constitución que permite la procedencia del amparo, entre otros usos. Como hemos explicado en otras oportunidades, señala la disidencia, esta noción de contenido esencial suele más bien generar confusión y no aporta mucho a la noción de contenido de derechos o la de contenidos constitucionalmente protegidos, que es finalmente la expresión utilizada por el Código Procesal Constitucional del Perú. Como ustedes ven, hay ya voces críticas respecto del alcance del contenido esencial, y eso no ha sido solo en América Latina, porque el propio profesor Haberle señaló que en su tesis doctoral relativa al contenido esencial de los derechos fundamentales, señaló que encontraba que esta era una expresión vacía de contenido. O sea, ya lo llevó al otro extremo, porque aquí voy a utilizar las palabras del profesor español. No es, por un lado, que la Constitución pueda carecer que una expresión en la Constitución pueda carecer absolutamente de contenido. Eso no sería muy comprensible del orden constitucional, pero compartamos que el agregar la expresión contenido esencial no le atribuye a los derechos fundamentales la posibilidad de alcanzar juridicidad, ni de obtener un escudo protector más grande. Al contrario, puede significar algo. Eso es lo que nos corresponde, o le corresponde, perfecto, le corresponde determinar a los tribunales constitucionales. Dicho esto, quiero concluir con el caso boliviano. Quiero mencionar que una expresión incluso más desarrollada en mi comprensión de lo que es la expresión contenido esencial existía en Bolivia en el texto constitucional de 1861. Es decir, que 100 años antes ya el constituyente había intentado describir el límite que tenía la ley respecto de los derechos fundamentales. Y en la redacción constitucional boliviana se señala textualmente: las garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán alterarse por las leyes que reglamenten su ejercicio. Solo quiero destacar puntualmente dos aspectos. Aquí, la expresión no podrán alterarse está diciendo, primero, que solo mediante ley se puede regular, que es un concepto aceptado mundialmente, y segundo, que esta ley no puede alterar, no puede modificar, no puede cambiar el alcance
y no habla solo de los derechos fundamentales, sino también de las garantías constitucionales. Es decir, que en términos menos técnicos, pero si quieren ustedes con el mismo significado, se decía en la Constitución boliviana que el legislador tenía un límite infranqueable sobre los derechos fundamentales. Ahora bien, en la Constitución boliviana actual, aprobada en el año 2009, tampoco existe la expresión derecho, contenido esencial. La Constitución boliviana utiliza en el artículo 609 el siguiente contenido: todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables, y dice en el inciso 2, los derechos y garantías solo podrán ser regulados por ley, agregando en el artículo 13 en relación a este tema, los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables. En lugar de lo que en Europa se llama contenido esencial, en Bolivia se está utilizando un término distinto, y hay que encontrar el significado, que es el de la inviolabilidad de los derechos fundamentales. Yo entiendo que si no le hemos dado un contenido fundante a la expresión contenido esencial, tampoco podemos darle a la categoría inviolabilidad un contenido creador de la cualidad de los derechos fundamentales, pero sí mínimamente quiere decir que el constituyente entiende que los derechos deben ser protegidos, no disponibles por las leyes, y reitera porque son inviolables, y eso es reiterar, y por tanto, en los casos en que el legislador tenga dudas de hasta dónde puede ir la legislación, debe caminar hacia atrás y proteger el derecho fundamental. Creo que ese sentido de la inviolabilidad de los derechos fundamentales es el que nos corresponde desarrollar, y concluyo mi intervención señalando que hasta este momento, obviamente, el derecho constitucional en general ha contribuido, y la doctrina alemana en particular, a establecer otros parámetros importantísimos para estudiar y configurar finalmente el alcance. Me refiero a que el contenido de los derechos no solo son potestades subjetivas, sino, como decía Haberle, instituciones. Sin ellas no es posible el Estado democrático, porque son el fundamento. Entonces, siempre la mirada respecto de los derechos fundamentales tiene que partir hoy día de que son instituciones para la vigencia de un Estado constitucional. Y en cuanto a que el derecho hoy día se compone, tanto las normas que componen una constitución, por principios y reglas, quizá habría que pensar que entre los principios, que son declaraciones abstractas, mandatos de optimización, y las reglas, que son mandatos normativos de subsunción, esta otra categoría de los derechos fundamentales requiere también un desarrollo que permita aproximarnos de mejor manera a su contenido. Muchísimas gracias.